Mi hermana y primo se burlaron de mi ridículo invento, instándome a dejar la fantasía y volver a mi trabajo de oficina. Yo, ignorándolos, seguí comiendo mi sopa. Al día siguiente, la adquisición de mi startup llegó a las noticias. Mi teléfono explotó, pero ya era demasiado tarde para ellos. Mi nombre es Emily Bennett. Tengo 29 años. Y para cuando mi hermana llamó ridículo a mi invento durante la cena, ya había pasado 3 años construyéndolo en silencio. Ella me dedicó esa sonrisa fría y pulcra al otro lado de la mesa de mi madre, como si ya hubiera ganado algo por lo que yo ni siquiera había aceptado competir. Luego inclinó la cabeza y dijo, «Nadie va a comprar tu ridículo invento. Deja de hacer el ridículo y quédate con tu trabajo de oficina». Mi primo se rió antes de que yo pudiera levantar la cuchara. El sonido recorrió la mesa más rápido que la cesta del pan, rápido, malintencionado y familiar. No discutí. No me defendí. No solté una frase ingeniosa para asombrar a todos y ganarme su respeto. Simplemente seguí comiendo mi sopa porque a veces el silencio es lo único que impide a una persona decir algo de lo que se arrepentirá antes de que llegue el verdadero final. Lo que nadie en esa mesa sabía era que mi supuesta invención ridícula ya había pasado por 2 brutales programas piloto, una revisión de seguridad corporativa y una semana de negociaciones que apenas me habían dejado dormir. Pensaban que yo todavía estaba jugando a fingir en mi apartamento después del trabajo, persiguiendo una fantasía entre hojas de cálculo y café recalentado. Pensaban que era lo suficientemente frágil como para romperme con unas cuantas risas. Pensaban que la cena era la escena en la que ellos me definían. No lo fue, porque a la mañana siguiente, cuando la noticia de la adquisición salió a la luz, mi teléfono empezó a explotar con llamadas, mensajes y disculpas que llegaron demasiado tarde para importar. Hace 3 años, todavía trabajaba en un puesto estable de operaciones en una empresa de logística de tamaño mediano en Chicago. El tipo de trabajo que todos en mi familia respetaban porque venía con un salario, seguro de salud y ningún riesgo visible. En el papel, me iba bien. En la vida real, pasaba mi descanso para almorzar dibujando ideas de productos en el reverso de informes impresos y mis noches obsesionada con un problema que no podía ignorar. Las pequeñas empresas estaban siendo golpeadas por fallas de seguridad de las que no podían permitirse recuperarse. Cada artículo que leía se centraba en empresas masivas, sistemas a nivel empresarial y herramientas caras. Mientras tanto, los equipos más pequeños se quedaban armando contraseñas obsoletas, sistemas torpes de doble factor y dispositivos de empleados sin seguridad. Quería construir algo lo suficientemente simple como para que los dueños de negocios comunes lo usaran y lo suficientemente fuerte como para importar cuando las cosas salieran mal. Esa idea se convirtió en la primera versión fea de mi invento. Un dispositivo compacto de autenticación y acceso de emergencia emparejado con un panel de control ligero que permite a los equipos pequeños asegurar cuentas críticas, gestionar el acceso rápidamente y recuperarse durante un ataque sin necesidad de un departamento de IT gigante. Mi primer prototipo parecía algo ensamblado durante un apagón. El segundo se sobrecalentaba. El tercero casi borra mis propios archivos. Seguí adelante. La parte más difícil no fue el trabajo. Fueron las personas que me sonreían mientras trataban mi ambición como una fase. Mi hermana menor, Ashley, siempre había sido la más pulcra de la familia. Se vestía mejor, hablaba más rápido y sabía cómo ganarse a la sala antes de que nadie más notara lo que estaba haciendo. Trabajaba en estrategia de marca, amaba las apariencias pulcras y trataba la incertidumbre como una debilidad moral. Si algo no estaba ya validado por un nombre de empresa, un título o una oficina de lujo, asumía que no era real. Nuestro primo Chad era peor de una manera más obvia. Era uno de esos hombres que se reían temprano y en voz alta para que nadie notara que no tenía nada inteligente que decir. Una vez que supo que pasaba las noches construyendo hardware y software después de mi trabajo diurno, me convirtió en el chiste de la familia. Aquí viene Silicon Valley, decía. Aunque vivía en un apartamento de una habitación con encimeras desconchadas y un escritorio plegable metido junto a mi cama, resopló, al principio intenté explicar mi invento cuidadosamente, pensando que la claridad me ganaría respeto. Ese fue mi error. Cuanto más reflexivamente lo describía, más actuaban como si estuviera dando una charla TED a personas que habían venido por puré de papas. Redujeron cada noche de desvelo a un pasatiempo,
cada contratiempo a una prueba de que estaba siendo poco realista, y cada pequeña victoria a la suerte que aún no se había dado cuenta de que se suponía que debía desaparecer. Mis padres no eran crueles, pero eran personas cansadas que habían trabajado duro por la estabilidad, y el miedo moldeaba su lenguaje más de lo que admitían. Mi madre decía, simplemente no quiero que te decepciones. Mi padre decía, eres lo suficientemente inteligente como para no apostar tu futuro. Ninguna de las frases sonaba odiosa, pero ambas hacían que el fracaso se sintiera como una expectativa familiar en la que se suponía que debía crecer. Luego llegó el momento que cambió la forma en que los entendía todos. Me había tomado 2 días de vacaciones para ejecutar un piloto en vivo con una firma de contabilidad local. Funcionó. No perfectamente, no mágicamente, pero lo suficientemente bien como para que el socio gerente me dijera con verdadera sorpresa que mi sistema resolvía un problema que su equipo había estado ignorando porque cualquier otra solución era demasiado cara o demasiado complicada. Esa noche estaba radiante. Debía haberme guardado la noticia para mí. En cambio, llevé postre a la cena familiar y cometí el error de llegar esperanzada. Compartí que una empresa real había probado mi invento. Dije que querían otra reunión. Dije, quizás, solo quizás, estaba en algo más grande que un proyecto secundario. Ashley ni siquiera me dejó terminar. Se recostó, sonrió esa sonrisa afilada suya y preguntó si este era el mismo invento por el que estaba perdiendo el sueño en lugar de centrarse en una carrera profesional normal de adulto. Chad se rió. Mi tía sonrió con suficiencia. Alguien hizo un chiste sobre que terminaría en un reality show para inventores fallidos. Todos siguieron adelante antes de que yo pudiera decidir si defenderme o levantarme e irme. Recuerdo haber estado en la cocina después, enjuagando un plato que no necesitaba enjuagarse, mirando el grifo como si me hubiera insultado personalmente. Esa fue la noche en que algo en mí se endureció. No en amargura, sino en privacidad. Después de eso, resopló, dejé de llevar mis sueños a habitaciones que ya habían decidido que eran entretenimiento. El año siguiente fue el más solitario que jamás había vivido y también el más determinante. Mantuve mi trabajo de oficina durante el día y construí la empresa que eventualmente se convertiría en la TechCore por la noche. La nombré así por la idea de que la seguridad debe mantenerse cuando todo lo demás cede. Comenzó solo conmigo, una estación de soldadura alquilada, una pila de unidades de prueba y una amiga de la universidad llamada Priya, que accedió a ayudar con la interfaz a cambio de café. Comida para llevar a altas horas de la noche y una pequeña parte de capital que rezaba para que algún día significara algo. Pasamos los fines de semana probando escenarios de falla como si nuestras vidas dependieran de ellos. Dispositivo perdido, inicio de sesión de administrador comprometido, empleado bloqueado, simulacro de recuperación de ransomware. Cada debilidad en el sistema me avergonzaba. Pero la vergüenza era útil cuando aún eras lo suficientemente pequeño como para arreglar las cosas antes de que el mercado te castigara públicamente. Después de 6 meses, tenía algo que podía demostrar sin disculparme cada 2 minutos. Después de 9, tenía 3 clientes piloto de pago. Después de 11, tomé la aterradora decisión de reducir mis gastos al mínimo y pasar a trabajar a tiempo parcial en mi trabajo diurno. Se lo dije a mis padres solo después de que se firmaron los papeles porque sabía exactamente cuál sería la reacción. Mi padre se quedó en silencio de la manera en que lo hacía cuando creía que el silencio podría prevenir un desastre. Mi madre preguntó si tenía un plan de respaldo. Ashley se enteró a través del chat grupal familiar y envió un mensaje tan pulcro que casi parecía de apoyo. Orgullosa de ti por seguir tu pasión. Solo recuerda que la confianza no paga el alquiler. Chad reaccionó con emojis de risa. Silencié la conversación y volví al trabajo, pero el progreso nunca llega en línea recta. El primer inversor al que se lo presenté me dijo que mi producto era interesante pero no lo suficientemente emocionante para una escala de riesgo. El segundo dijo que el hardware me hacía poco atractiva. El tercero pareció interesado hasta que se enteró de que no era una fundadora reincidente con la red de Stanford y un asesor famoso adjunto a mi nombre. Un hombre de hecho sonrió en mi demostración y dijo, eres claramente competente, pero esto parece un negocio de estilo de vida. Salí de esa reunión y me senté en un garaje durante 20 minutos, mirando el volante, preguntándome cuántas formas podía tener el mundo de decirle a una mujer que era lo suficientemente seria como para trabajar, pero no lo suficientemente seria como para ganar.
Luego vino el error que casi me rompe. Un bloguero regional de ciberseguridad mencionó mis resultados piloto en un artículo recopilatorio. No fue una gran característica, pero fue la primera vez que extraños discutían mi invento como un producto real en lugar de una obsesión privada. Estuve orgullosa durante exactamente 4 horas. Luego Chad envió el enlace al chat grupal familiar con el título: "Mira, Emily es famosa ahora. Que alguien avise a Shark Tank". Ashley respondió: "Ojalá se acuerde de nosotros cuando el imperio se derrumbe". Un primo con el que apenas hablaba le hizo una captura de pantalla y la publicó en sus historias de Instagram con pegatinas de risa. Por la noche, uno de los dueños de pequeñas empresas, que consideraba un piloto, me envió un correo electrónico para decir que no quería drama adjunto a un proveedor de seguridad. Esa fue la primera vez que entendí que el ridículo de la familia no siempre se quedaba en la familia. A veces se derramaba y contaminaba lo que estaba construyendo. Lloré esa noche, no porque sus chistes fueran originales, sino porque se habían convertido en un riesgo operativo. Luego me sequé la cara, llamé a Priya y le dije que necesitábamos ser más astutas, más silenciosas y más difíciles de ignorar. Retrabajamos los materiales del producto, limpiamos la marca, fortalecimos el flujo de trabajo de recuperación y cambiamos cómo posicionamos la empresa. Dejé de decir invento en las salas de inversores porque la gente oía pasatiempo cuando las mujeres decían invento. Dije plataforma de continuidad de seguridad con una capa física de recuperación ante fallos de autenticación. Mismo producto, diferente respuesta al prejuicio. Funcionó lentamente, no hermosamente, no todo a la vez, pero lo suficiente como para mantenerme en movimiento. Lo que me mantuvo en marcha no fue la venganza, al menos no al principio. Fue la terrible claridad que surgió al darme cuenta de lo fácil que era para otras personas definir mis límites si les ofrecía pruebas incompletas. Así que dejé de explicar. Dejé de buscar permiso. Dejé de anunciar lo que iba a hacer. Construí en privado y dejé que los resultados hablaran en lugares donde la risa no podía pasar por juicio. La ironía es que, una vez que me retiré, todos asumieron que finalmente había entrado en razón. Ashley tomó mi silencio como rendición. Chad dejó de bromear porque pensó que el chiste había muerto. No tenían idea de que el silencio puede ser el sonido más ocupado del mundo cuando alguien está construyendo lo que eventualmente cambiará la sala. El punto de inflexión vino del lugar menos glamoroso imaginable. Una cadena de consultorios dentales en apuros al borde de la ciudad. Su gerente de operaciones se había enterado de la techcore a través de uno de nuestros primeros usuarios piloto y llamó después de que un susto de ransomware los dejara luchando por recuperar el acceso a los portales de programación, nóminas y seguros. No necesitaban una presentación llamativa. Necesitaban un sistema que funcionara bajo presión. Pasé 2 semanas personalizando nuestro flujo de trabajo, simplificando la configuración, capacitando a personal aterrorizado y construyendo una secuencia de recuperación tan clara que incluso un gerente de oficina en pánico podía seguirla. Cuando el piloto terminó, firmaron un contrato pagado para las 7 ubicaciones. Luego nos presentaron a otro dueño de negocio, luego a otro. Por primera vez, el crecimiento no era algo que tuviera que describir en tiempo futuro. Estaba sucediendo. Esa atracción cambió la calidad de cada conversación a mi alrededor. Los inversores que me habían descartado como demasiado práctica empezaron a llamar al producto disciplinado. Los asesores que una vez me habían empujado solo hacia el software ahora elogiaban el componente físico como un diferenciador. Un periodista que cubría tecnología resiliente para pequeñas empresas solicitó una entrevista. Casi dije que no porque la atención pública todavía me tensaba los hombros. Pero Priya me recordó que esconderse para siempre no era una estrategia. Así que hice la entrevista con cuidado. Hablé sobre negocios desprotegidos, continuidad operativa y la construcción de herramientas para las personas que las grandes firmas de seguridad ignoraban. No mencioné a mi familia. No mencioné el chat grupal, las burlas o la mesa de la cena donde las risas una vez me hicieron cuestionar mi propio momento. El artículo tuvo un mejor desempeño de lo que ambos esperábamos. No se volvió viral en el sentido infantil, pero se difundió exactamente donde importaba. Los dueños de negocios lo compartieron. Un consultor de adquisiciones nos envió un correo electrónico. Un ex ejecutivo de una importante empresa de infraestructura solicitó una demostración.
Luego, una semana después, recibí un mensaje de un director de desarrollo corporativo de una empresa de ciberseguridad que cotizaba en bolsa llamada Archon Systems. Al principio, pensé que era un correo electrónico de phishing. No lo era. Habían visto nuestros números de adopción a través de un asesor, leyeron el artículo y querían discutir oportunidades de alineación estratégica. Me reí cuando leí esa frase porque sonaba como el lenguaje que la gente usa cuando quiere comprarte sin decir adiós. La primera reunión con Archon cambió la textura de mi vida. Entendieron el problema, y lo que es más importante, porque nuestra solución era específicamente relevante para las pequeñas y medianas empresas. Su vicepresidente de producto hizo preguntas que nadie en mi familia podría haber entendido, incluso si hubieran querido. Resopló. Su líder de seguridad elogió la elegancia de nuestro flujo de recuperación. Su equipo de desarrollo central quería acceso a la sala de datos. Cuando la llamada terminó, no celebré. Abrí mi laptop y comencé a limpiar documentos, revisar contratos, ajustar números y verificar cada rincón de la empresa. Ese mes, Ashley me invitó a un brunch. Casi decliné, pero la curiosidad ganó. Llegó con un abrigo crema, pidió algo decorativo y caro, y pasó 20 minutos hablando de una campaña de marca que estaba liderando como si estuviera narrando un documental sobre sí misma. Luego se giró hacia mí y preguntó con un brillo falso de calidez, entonces, ¿cómo va el aparatito ese? Ahí estaba de nuevo, el mismo instinto despectivo vestido con mejor tela. Dije, ocupada. Ella sonrió. Realmente admiro a la gente que puede dedicarse a sus pasatiempos con tanta energía. Pero me preocuparía perder mis mejores años en algo incierto. Revolví mi café y dije, eso también me preocuparía si la incertidumbre fuera lo más aterrador de mi vida. Ella no entendió la frase, pero yo sí. Las negociaciones con Archon se intensificaron en silencio. Querían diligencia debida, números, entrevistas con clientes, una hoja de ruta y una revisión legal. Todavía no era rica. Todavía me preocupaba. Pero para entonces, sabía algo que mi familia no. El mismo invento que habían tratado como un chiste estaba siendo discutido en salas de juntas por personas que medían el valor con intereses reales. No se lo dije a nadie en casa. El silencio me había protegido una vez. Ahora me daba una ventaja. Así que, cuando mi madre me recordó la cena familiar programada para el domingo, casi me río de la oportunidad. Mi última llamada de negociación era el lunes por la mañana. Dije que sí, porque a veces la vida organiza un escenario tan perfectamente que serías un tonto si no subieras a él. Para cuando llegué a casa de mis padres ese domingo por la noche, Archon ya había enviado una hoja de términos casi final. Nada estaba firmado todavía, y yo era demasiado cautelosa para celebrar antes de tiempo. Pero el futuro había tomado una forma que casi podía tocar. Esto no era solo una conversación de inversión. Era una discusión de adquisición completa con términos de retención, planes de transición, estrategia de integración de productos y una cifra tan grande que habría sonado ficticia para la versión de mí que una vez lloró en un estacionamiento después de que le dijeran que su empresa era demasiado pequeña para importar. Pri ya lo sabía. Nuestro abogado lo sabía. Mi contadora lo sabía. Mi familia no. Traje una botella de vino y una cara tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. Mi madre me abrazó. Mi padre preguntó si el trabajo seguía ocupado. Y Ashley ya estaba sentada en la mesa con un suéter negro ajustado, luciendo exactamente como alguien que nunca había dudado del resultado de ninguna frase que hubiera comenzado. Chad se sentó a su lado con la sonrisa floja de un hombre que siempre esperaba que el entretenimiento apareciera sin costo. Tomé mi asiento. Se sirvió la sopa. La conversación divagó desde los precios del alquiler hasta la promoción de alguien. Por unos minutos, casi se sintió ordinario. Entonces mi padre, tratando de ser solidario a su manera torpe, mencionó que había visto un artículo sobre ciberseguridad para pequeñas empresas y pensó que quizás tenía algo que ver con lo que yo estaba construyendo. Eso fue todo lo que hizo falta. Ashley sonrió a su cuchara antes de mirarme. «Oh, ¿todavía seguimos con eso?», preguntó a la ligera. Chad resopló. Mi tía se rió por lo bajo. Yo no dije nada. Ashley continuó, porque la gente como ella confunde el silencio con la debilidad.
Emily, en serio, nadie va a comprar tu ridículo invento. Deja de hacer el ridículo y quédate con tu trabajo de oficina. Chad se recostó y añadió, sí, guarda la fantasía de inventora para la gente que te cree. Silencio. La mesa reaccionó con esa horrible media risa que la gente usa cuando la crueldad llega disfrazada de humor. Y nadie quiere ser el primer cobarde en llamarlo por su nombre. Yo seguí comiendo mi sopa. Ese detalle importa porque la gente imagina la venganza como una explosión. A veces lo es. A veces es una mujer levantando su cuchara con mano firme porque sabe que las próximas 24 horas van a reorganizar el significado de todo lo que se dice a su alrededor. Mi madre le dio a Ashley una mirada de advertencia, pero no lo suficientemente fuerte. Mi padre les dijo a todos que se relajaran. Chad murmuró que estaba bromeando. Ashley se encogió de hombros como la parte ofendida, luego se inclinó hacia mí y dijo, estoy tratando de evitar que te conviertas en una de esas personas que confunden la ilusión con la tenacidad. Dejé mi cuchara y la miré fijamente. No necesitas salvarme, dije. Y realmente no deberías asumir que sabes lo que está pasando en mi vida solo porque dejé de explicártelo. Chad puso los ojos en blanco. Ashley sonrió de nuevo, pero los bordes se habían tensado. Bien, dijo. Entonces explícalo. Tu genial gadget ha ganado dinero de verdad. La habitación se quedó en silencio. Todos querían la respuesta, no porque les importara, sino porque querían la comodidad de una jerarquía simple restaurada. Personas estables por encima de soñadores, trabajos asalariados por encima del riesgo, Ashley por encima de mí. Podría haberles hablado de los contratos, las negociaciones, los abogados revisando los términos de la adquisición todo el fin de semana mientras ellos decidían si mi vida contaba como lo suficientemente adulta para ellos. En cambio, di un sorbo de agua y dije, lo sabrán muy pronto. Chad se rió de nuevo, más fuerte esta vez, y Ashley negó con la cabeza como si yo estuviera demostrando su punto. La cena siguió adelante, pero el ambiente había cambiado. Al irme, Ashley me siguió al pasillo con el pretexto de ayudarme con el abrigo. Luego bajó la voz. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo. Prefieres ser incomprendida a ser ordinaria. Es agotador. Me puse el abrigo, cogí mi bolso y dije, no. Mi problema solía ser pensar que les debía explicaciones a las personas que estaban comprometidas a malinterpretarme. Luego me fui. A las 8:12 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de que terminara mi café. Era nuestro abogado. La junta había aprobado los términos revisados. Firmamos los documentos finales a última hora de la mañana. A la 1:47 de la tarde, Archon emitió el comunicado de prensa. A las 2:28 de la tarde, un medio de negocios publicó el titular, Archon Systems adquiere la startup de seguridad para pequeñas empresas Latechcore en movimiento de expansión estratégica. A las 3:10 de la tarde, un reportero de Tecnología Nacional publicó un seguimiento describiéndome como la fundadora de una plataforma de continuidad de seguridad pasada por alto pero altamente efectiva. Mi teléfono explotó tan violentamente que dejó de sentirse como un dispositivo y empezó a sentirse como el clima. La primera llamada fue de mi madre. La dejé sonar. Luego mi padre. Luego Ashley. Luego Chad. Luego primos que no me habían hablado en meses. Luego dos excompañeros de trabajo. Luego Ashley de nuevo. Los mensajes de texto se acumularon tan rápido que se mezclaron. ¿Esto es real? Llámame ahora mismo. Oh, Dios mío, Emily. ¿Por qué no nos lo dijiste? Orgullosos de ti. ¿Podemos hablar? Luego llegó el más ridículo de todos, el de Chad, siempre supe que eras inteligente. Me reía a carcajadas sola en mi apartamento. Llamé a Priya primero. Gritamos, lloramos, luego pasamos directamente al modo logística porque eso es lo que hacen los constructores cuando un milagro finalmente llega, envuelto en contratos y atención de prensa. Había reuniones de transición que preparar, comunicaciones a empleados que finalizar y una declaración del fundador que aprobar. Archon quería que me quedara por un periodo de varios años para liderar la división de resiliencia de pequeñas empresas que estaban construyendo alrededor de la Latechcore. La cantidad adjunta al acuerdo fue suficiente para cambiar mi vida,
la vida de Priya e incluso la vida de mis padres si alguna vez decidía ayudarlos. Pero el dinero no fue la parte más extraña de esa tarde. La parte más extraña fue ver cómo las mismas personas que habían usado la incertidumbre en mi contra de repente trataban mi privacidad como una traición. No sentían pena por haberme herido. Estaban molestos por haber perdido la oportunidad de estar cerca del éxito antes de que fuera innegable. Por la noche, la historia saltó de los círculos tecnológicos a los feeds sociales locales. Porque un escritor de negocios incluyó una cita de una entrevista anterior donde dije, los dueños de pequeñas empresas merecen herramientas construidas con respeto, no con condescendencia. Esa cita se compartió por todas partes. Alguien de mi familia extendida debe haber conectado los puntos entre ese artículo y la cena del domingo porque los susurros comenzaron a moverse rápido. A las 7:16 de la tarde, Ashley envió un mensaje de texto, creo que deberíamos hablar antes de que la gente empiece a interpretar las cosas de forma equivocada. Lo leí 2 veces y casi admiré el reflejo. Incluso entonces, su primer instinto no fue la disculpa. Fue el control de la narrativa. No respondí. Al día siguiente, mi madre me pidió que fuera a casa porque las cosas se habían puesto tensas. Consideré negarme, pero había pasado demasiados años evitando la confrontación con la esperanza de que el éxito mismo lo arreglaría todo. El éxito no arregla nada. Revela el carácter bajo una mejor iluminación. Así que fui. Todos estaban allí, excepto algunos parientes lejanos. Mi madre parecía ansiosa. Mi padre parecía avergonzado. Chad no me miró a los ojos. Ashley estaba de pie junto a la isla de la cocina con los brazos cruzados, compuesta de esa manera frágil que la gente adopta cuando ha practicado varias versiones de inocencia y aún no ha elegido una. Nadie habló primero, así que lo hice yo. Todos tuvieron mucho que decir el domingo, dije. Ahora parece un buen momento para continuar. Mi madre inmediatamente trató de suavizar las cosas. Cariño, todos estaban sorprendidos. Asentí. Sí, eso suele pasar cuando la gente confunde el silencio con el fracaso. Mi padre comenzó a disculparse a medias, diciendo que debería haber cortado la conversación y que estaba orgulloso de mí. Creí parte de eso. Era un hombre cauteloso, no malicioso. Mi madre lloró antes de terminar su primera frase. No fui cruel con ellos. Me habían fallado más por miedo que por desprecio, y esas son heridas diferentes. Chad lo intentó después. Me dio la disculpa más débil posible. Estaba bromeando y sabes cómo soy. Lo miré y dije, exacto. Sé cómo eres. Ese es el problema. Se sonrojó y no dijo nada más. Entonces Ashley intervino, no porque fuera valiente, sino porque no podía tolerar perder el control de la sala. Creo que todos están siendo dramáticos, dijo. Sí, fui dura, pero no sabía que estaba ocurriendo una adquisición secreta. Hiciste que pareciera que estuviste jugueteando con un proyecto secundario durante años. Le sostuve la mirada porque cada vez que compartía un avance, tú lo tratabas como teatro. Ella exhaló bruscamente. Eso no es justo. Casi sonreí. No. Lo que no era justo era burlarse de mí delante de la familia porque asumiste que nunca sería lo suficientemente importante como para que tus palabras importaran. Abrió la boca, la cerró y luego cambió de estrategia. Estaba tratando de empujarte a ser realista. Ahí estaba. El disfraz moral que la gente se pone después de que el desprecio deja de funcionar. Dije, no, estabas tratando de mantenerme en una versión de mí misma que te resultaba cómoda. La habitación entera se quedó en silencio. Ella pareció aturdida, luego enfadada, luego brevemente asustada. Continué antes de que alguien pudiera interrumpir. No solo dudaste de mí, Ashley. Disfrutabas haciéndolo públicamente. Te gustaba ser la persona que definía lo que era serio y lo que era vergonzoso. Y ahora que la gente sabe que te equivocaste, quieres reescribir el papel que desempeñaste. Mi madre susurró mi nombre como si estuviera yendo demasiado lejos. No lo estaba. Finalmente estaba yendo lo suficientemente lejos. Ashley dijo, ¿y qué? ¿Ahora me vas a castigar para siempre porque te hiciste rica? Esa frase me lo dijo todo.
En su mente, la ofensa no fue la humillación o los años de desprecio. La ofensa fue que yo ahora tenía suficiente éxito visible como para que su comportamiento pareciera feo a otras personas. Dije, esto no es por dinero. Es por respeto. Y tú solo viniste a buscar el mío después del comunicado de prensa. Chad cometió el error de hablar desde la esquina. ¿Podemos todos simplemente seguir adelante? Me giré hacia él. Tú puedes seguir adelante con las cosas que te resultaron divertidas. Yo estoy siguiendo adelante con las personas que me necesitaban pequeña. Esa fue la primera vez que Ashley perdió la compostura de verdad. Su rostro se tensó y dijo, «¿Siempre pensaste que eras mejor que nosotros?» Respondí, «No, simplemente dejé de aceptar un trato que dependía de que fingiera ser menos». No grité. No la insulté. Hice algo mucho más imperdonable para gente como Ashley. Hablé claramente con testigos y sin pedir permiso para mi propia versión de los hechos. Luego les dije a mis padres que los amaba, que hablaría con ellos por separado y que necesitaba distancia de todos los demás. Me fui antes de que alguien pudiera convertir la conversación en una actuación diseñada para proteger a la persona más avergonzada de la habitación. Esa tarde, una publicación de negocios más grande lanzó un reportaje sobre la adquisición. Mi foto como fundadora estaba en la página principal. La frase «compraventa de 8 cifras» apareció en suficientes lugares como para que la historia se convirtiera en chismorreo del vecindario por la mañana. Un antiguo compañero de clase me envió una captura de pantalla de los comentarios de las redes sociales de Ashley llenándose de felicitaciones pasivo-agresivas de personas que claramente sabían lo que había pasado. Un comentario decía, «¿Es esta la misma hermana que decías que necesitaba un trabajo de verdad?» Otro decía, «Supongo que el invento no era tan ridículo después de todo». No disfruté leyéndolos, no porque fueran falsos, sino porque la humillación tiene un olor agrio, incluso cuando recae sobre alguien que una vez te la dio libremente. No necesité que Internet castigara a Ashley por mí. La verdad ya había hecho suficiente. En las semanas que siguieron, mi vida cambió de todas las maneras visibles y de una manera invisible que importaba aún más. Primero, lo visible. Archon cerró la adquisición. Priya y yo hicimos la transición del equipo y yo comencé a liderar la integración de la TechCore en una plataforma de seguridad mucho más grande para pequeñas empresas. El alquiler de mi apartamento ya no era una fuente de pánico silencioso. Pagué deudas que había cargado como una vergüenza privada. Pasé de la supervivencia a la elección. Ayudé a mis padres a reparar parte de su techo sin hacer un discurso al respecto. Porque el amor no necesita una audiencia cuando es real. La gente de la industria que una vez me había ignorado ahora me pedía mi opinión en salas llenas de personas con títulos más largos que el mío. Los reporteros querían lecciones de fundadores. Los podcasts querían la versión del éxito de la noche a la mañana. Rechacé esa frase cada vez. Nada de lo que pasó fue de la noche a la mañana. Fueron años de ser subestimada seguidos de una corrección pública. El cambio invisible fue más simple y más difícil. Dejé de sentirme explicable. Durante la mayor parte de mi vida, había llevado la urgencia de traducirme en algo más aceptable antes de hablar. Suavizaba la ambición para que no sonara arrogante. Degradaba el progreso para que no invitara a la envidia. Me reía de los chistes despectivos para no parecer sensible. Hacía que mi propio trabajo sonara más pequeño porque estaba tratando de ganarme la comodidad de personas que pensaban que la comodidad importaba más que la verdad. Después de la adquisición, ese reflejo comenzó a morir. No porque el éxito lo cure todo, sino porque una vez que has visto lo que sucede cuando el mundo valida lo que tu espíritu ya sabía, se vuelve más difícil seguir ofreciéndote voluntariamente a la distorsión. Ashley llamó 3 veces durante el mes siguiente. Respondí al tercer intento porque creía en los límites, no en los juegos. Sonaba cautelosa, lo que en ella era el equivalente verbal de caminar sobre hielo fino con tacones de diseñador. Dijo que había estado pensando mucho. Dijo que no se había dado cuenta de lo despectiva que había sonado a lo largo de los años. Dijo que ver a extraños discutir la dinámica de nuestra familia en línea había sido humillante. Noté que dijo humillante antes de hiriente. Eso importaba. Luego se disculpó y esta vez se acercó más a la realidad. No perfecto, no noble,
pero lo suficientemente real como para que creyera que finalmente entendía que la inteligencia sin amabilidad se convierte en crueldad muy rápidamente dentro de una familia. Le agradecí por decirlo. No me apresuré a consolarla. El perdón no es lo mismo que la restauración inmediata. Chad nunca se disculpó de verdad. Envió una cesta de regalo con una nota que decía, sin resentimientos: orgulloso de ti, prima. Doné los bocadillos y trituré la tarjeta al día siguiente. Mis padres, para su crédito, cambiaron más de lo que esperaba. Mi padre comenzó a hacer preguntas reales sobre el producto en lugar de recurrir a la precaución. Mi madre admitió que el miedo la había hecho proteger la imagen de estabilidad a costa de apoyarme. Tuvimos largas conversaciones que no borraron el pasado, pero hicieron posible la honestidad sin representaciones. Unos meses después, fui invitada a hablar en un evento para fundadoras de mujeres que construyen en mercados desatendidos. Casi decliné porque no tenía interés en convertir mi dolor en inspiración de marca. Pero luego pensé en la versión de mí misma de pie en el fregadero de mis padres, preguntándome si el ridículo de la gente que amaba significaba que estaba delirando. Así que subí al escenario. Dije la verdad. Dije que la duda de los extraños es manejable porque no tiene raíces en tu sistema nervioso. La duda de la familia es diferente. Se cuela con viejos recuerdos. Usa tu nombre de infancia. Toma prestado el tono de personas en las que una vez confiaste para interpretar la realidad por ti. Y si no tienes cuidado, empezarás a confundir su comodidad con tu destino. Dije que el éxito es útil, pero la claridad es mejor, que la privacidad puede ser una estrategia, que no todos los sueños necesitan ser compartidos antes de ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la inseguridad de otra persona. Dije que algunas de las personas que te aplauden más tarde serán las mismas que se rieron antes, y no les debes asientos de primera fila para tu transformación. La sala se quedó en silencio de la manera en que lo hacen las buenas salas cuando la verdad aterriza limpiamente. Después de la charla, una joven fundadora se me acercó con lágrimas en los ojos y dijo: pensé que era débil porque me importaba lo que pensaba mi familia. Le dije: preocuparse no te hace débil. Construir de todos modos es lo que te hace peligrosa para la gente equivocada. Ella se rió, luego lloró más fuerte, y la abracé. En cuanto a Ashley, nuestra relación es diferente ahora, más cuidadosa, menos automática, quizás más sana porque finalmente es honesta. Ella ya no puede burlarse de lo que no entiende y llamarlo realismo. Yo no ofrezco mis sueños para ser medidos por su estado de ánimo. Así es como se vieron las consecuencias en mi vida. No destrucción, no gritos, solo un cambio limpio en el acceso, un fin permanente al antiguo arreglo donde ella podía menospreciarme y aún esperar cercanía como si el respeto fuera opcional entre hermanas. Y esa es la parte de la que la gente rara vez habla cuando imagina la venganza. La forma más profunda de ella no es ver sufrir a alguien. Es verlos darse cuenta de que ya no tienen el poder de narrarte. Mi hermana se rió de mi invento durante la cena. A la tarde siguiente, la adquisición estaba en las noticias, y toda la familia estaba mirando sus teléfonos, tratando de entender cómo la persona que habían tratado como una advertencia se había convertido en el titular. Pero el verdadero final no fue el dinero, la prensa o incluso la disculpa. Fue el momento en que comprendí que había construido algo más grande que una empresa. Había construido una vida que ya no necesitaba permiso de personas comprometidas a malinterpretarla.